fuego de Dios. El fuego sobre ellos. Y recuerda, Dios te ve. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Qué importante saber que a través del nuevo pacto, ese pacto que fue sellado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos garantiza una herencia maravillosa. Qué importante saber eso, de que somos herederos y coherederos y que tenemos acceso a una maravillosa herencia. Pero ¿cuánto pueblo de Dios que acepta el engaño del enemigo? Palabras que el enemigo susurra a la mente para evitar que verdaderamente poseamos lo que ya nos ha sido entregado. ¿Cuánto pueblo de Dios sufre de necesidades, sufre de muchísimas cosas, enfermedad, qué sé yo, que no le permiten tomar esa herencia por ese engaño susurrado por el enemigo a la mente, a través de pensamientos engañosos, a través de pensamientos de mentiras? Y ¿sabes una cosa? Eso le pasó a un personaje que, aún teniendo todo el derecho a gozar de una herencia, escuchó unas palabras engañosas que lo llevaron a vivir en la miseria, que lo llevaron a vivir en la soledad, que lo llevaron a vivir en aflicción, que lo llevaron a vivir en temor, en angustia, siendo un heredero, teniendo todo el derecho legal de disfrutar de su herencia, teniendo todo ese derecho legal, vivía como un pordiosero, vivía lleno de angustia y temor. Ese personaje se llamó Mefiboset. Mefiboset, nieto de Saúl. Mefiboset, el que perdió su herencia por oír palabras engañosas. Quiero hablarles de alguien que yo sé que usted ama entrañablemente, de un Dios de pactos. Sobre este Dios de pactos estuvimos viendo diferentes pasos o formas que se ejecutaban al hacer pacto. Vimos entonces el animal sacrificado. Vimos el animal sacrificado. Vimos que también una forma de hacer pacto era cuando intercambiaban la túnica, cuando intercambiaban la túnica o cuando intercambiaban el cinto. Otro de los pasos en el pacto, el intercambio de nombres. Habían otros pasos. Uno de ellos en el pacto, otro de ellos era una cena juntos. Se reunían, celebraban una cena juntos. En la cena había pan, había vino. Mojaban el pan en el plato el uno del otro, en el vino el uno del otro, porque allí estaban diciendo, aquello era símbolo de un pacto de fidelidad, era símbolo de un pacto de lealtad, de paz. Había otro paso, el memorial, muy sencillo. Levantaban un altar como testigo del pacto que estaban haciendo. Lo vemos en la Biblia, Jacob y Labán. Pero quiero ir a un paso muy interesante, y era el paso de la señal en la muñeca. El paso de la señal en la muñeca. Los dos pactantes abrían sus muñecas, hacían una herida muy grande, comenzaban a dejar correr la sangre. Luego unían sus manos y unían sus muñecas hasta que la sangre se mezclara.
Y aquello tenía un simbolismo poderoso. Somos hermanos de sangre. Somos una sangre. Estoy en pacto contigo y tú conmigo. Y si tú mueres o si yo muero, estoy en pacto contigo. Tus hijos, tu esposa, tu generación, tus nietos están en pacto. Y aquella cicatriz procuraban que se pusiera muchas veces bien fea como señal. Enseguida continuamos. Desde los 5 años yo fui abusada. ¡Soy libre! ¡Soy una mujer libre! Directamente desde Italia, Panamá. Tuve un encuentro personal con el Señor. Gitana, directamente desde España. Él me libertó del dolor y la tristeza. Ella viene de Japón. Quiero pedirle perdón a mi hijo. Colombia. Perdóname, mami. De México. Esto es verídico, hermano. Poder en los encuentros del modelo de Jesús. Continuamos. Dios te ve. Por eso les digo, mis amados, todo pacto tiene vigencia hoy en el cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos en pacto con Dios. Primera de Samuel, capítulo 18. La historia es bella, pero no tengo el tiempo para leerla. Solamente diré, aquí en el versículo 3, fije sus ojos en el versículo 3 de Primera de Samuel 18. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David. E hicieron pacto Jonatán y David. Jonatán y David entraron en pacto de amistad, en pacto de lealtad, en pacto de integridad. Jonatán y David abrieron sus muñecas, juntaron sus manos, unieron sus muñecas. Jonatán y David hicieron pacto. Y esto es poderoso, hermanos, porque no fue una relación pasajera. David le dijo a Jonatán, tú me has hecho entrar en pacto de Dios contigo. Y por eso todo pacto va a tener que ser probado. Escúchelo. Todo pacto va a tener que ser probado. Siempre todo pacto va a ser expuesto a la prueba. Matrimonios, los años verdes, los años primaverales son muy hermosos. Los primeros días o los primeros meses o los primeros tiempos de luna de miel. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Pero el día viene cuando ese pacto va a ser probado. El día viene cuando vienen los problemas. El día viene cuando te das cuenta que aquel hombre, que aquella mujer no es lo que era cuando era tu novio o cuando era tu novia. Que aquel hombre que se veía tan pulcro ahora deja tirado todo en el baño. Ahora anda por todo lado, las cosas andan tiradas. Que aquel hombre que se veía tan fino en la mesa, o aquella dama que se veía tan fina en la mesa, ahora
En la mesa hasta los dedos se mete y se quiere sacar los ojos. Ahora comienzas a darte cuenta que tu esposo ronca como un tren. Pasan los años, vienen los hijos y comienzas a ver que tu esposa comienza a engordar y comienzas a ver que aparecen las llantitas. Y los maridos parece ser que les dan buena comida y entonces también comienzan a tener su púlpito incorporado. Algunos se les echa a rodar y llegan antes, ¿verdad? Pero tienes que entender que hay un pacto. Hay un pacto en medio de aquella pareja. El contrato tiene sus aspectos limitantes. El pacto es ilimitado. El pacto es ilimitado. Señoritas, varones, cuando usted vea una mujer casada, cuando usted vea un hombre casado, mire, es prohibido para usted. No me importa lo que diga la sociedad y la moda que haya actual. Yo me baso en los pactos de Dios, en la palabra de Dios. Así es que usted no tiene derecho de estar guiñándole el ojo a los hombres casados, ni tampoco las mujeres, los hombres a las mujeres casadas. Están en pacto. Si le llegó, glorifique a Dios. Entienda que esa mujer, que ese hombre que se ha casado está en pacto con otra persona y usted tiene que andar a kilómetros. Ay, pero es que somos hermanos en Cristo. Es que es tan dulce el trato del hermano, es tan... Siento la dulzura del Señor. Déjeme decirle una cosa, que así comienzan muchos y terminan con la señora o el señor del otro, de la otra. ¿Sabe qué es lo que necesita esa señorita? ¿Qué es lo que necesita esa dama? ¿Qué es lo que necesita ese varón? ¿Sabe qué es lo que necesita? Conocer del pacto y arrepentirse. ¿Sabe qué debe de hacer usted? ¿Sabe qué debe de hacer usted que tiene a su esposa ahí? Dígale, mamita, aquí te tengo rechula, bien agarrada. No te me escapas, ni el Señor te lleva. El pacto tiene que probarse. Y mientras pasan los tiempos, va a tener mayores pruebas. Sobre todo cuando la suegra del otro se le mete en el matrimonio. Gracias a Dios que yo no tengo suegra. Pero, ¿por qué se ríen si las suegras todas son una bendición? Hay algunas que han dejado un estereotipo allí medio, ¿verdad? Hay algunas, pero hermano querido, cuando se mete la suegra, cuando se mete el suegro, cuando se mete la familia en el matrimonio, va a ser probado el pacto. Va a ser probado el pacto. Cuando se meten los amigos, cuando se meten los entretenimientos, cuando se meten los estudios, el pacto va a ser probado. Cuando vienen los años, el pacto va a ser probado. Nosotros estamos como el vino añejo. Mientras más viejito, más exquisito. Ah, santo, sentí la unción. Gloria. Hasta que me escalofrió la unción. Aleluya. A ella sí le puedo guiñar yo el ojo. Le voy a dar un consejo. Es mejor que usted agarre esta palabra. Y si usted que tiene yo no sé cuántos años y ha estado en pacto con esa dama, ha estado en pacto con ese varón, y a veces ha estado diciéndole, Señor, te lo remito, te lo llevas. ¿Sabe que es mejor que usted entienda esto? Y no le eche la culpa a otro, ni ande disolviendo o pensando en disolver el matrimonio, ni procurando estar unidos por causa de los hijos.
sino que usted tiene que comenzar a asimilar estas verdades de Dios. Y cuando usted las asimile, usted vive la bendición de Dios en su casa, en su hogar. Va a marcar su generación y va a ser de bendición para su vida. Porque allí donde hay unidad, allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, el pacto no podía ser roto ni siquiera por la muerte. Y el pacto cubría, mis amados, a la esposa, a los hijos, a los nietos, cubría toda la generación, toda la familia. Si uno de los pactantes moría, toda la familia entraba en pacto. Y el otro debía de hacerse cargo de la familia. ¿Qué le parece? Ese era el pacto. La historia que aquí nos ocupa nos habla de que Saúl vino a ser establecido como rey. Era el rey ungido para ministrar sobre Israel. Pero sucede que siendo el rey y teniendo aquel ministerio tan tremendo, Saúl, la Biblia nos enseña que Saúl llega a odiar a David. Llega a odiarlo, hasta desear matarlo. ¿Por qué? Porque cuando salían a las batallas y regresaban, las gentes comenzaron a tener un canto y decían: Saúl venció a los miles, David a los 10,000. Saúl venció a los miles, David a los 10,000. Y Saúl, cuando entraba y oía aquello, taladraba el corazón de Saúl. Y Saúl comenzó a pensar y a decir: aman más a David que a mí. Comenzó a sentir temor por el ministerio de él. Comenzó a sentir que su reino y su trono estaba en peligro. El diablo comenzó a meter, a inyectar ese tipo de pensamiento en él. Y Saúl aceptó aquel pensamiento. Entonces se llenó de envidia, se llenó de celos, comenzó a llenarse de amargura, comenzó a llenarse de resentimiento y odio, hasta desear verlo muerto a David. Y entonces trazó un plan, reunió a toda la gente de palacio, a sus esposas, a sus nodrizas, a los soldados, a los sirvientes, y comenzó a sembrar un mensaje. Comenzó a sembrar un mensaje y a decirles a ellos: David es malo, David es malvado, David desea mi trono, David quiere el reino. Y si David llegara a ser rey, les decía, si David llegara a ser rey, entonces David, como me odia a mí, desea matarme, va a desear matarlos a ustedes, a todos, a todos. Y comenzó a sembrar aquello, y a sembrar aquello, y a sembrar aquello, y a sembrar aquello, de que David era malo, de que David era malvado, de que perseguía su trono, de que perseguía su reino, de que él los mataría. Aquello comenzó a sembrarlo en medio de toda la gente de palacio. Escuche bien ese relato. El tiempo vino donde tuvieron que salir a la guerra y Saúl muere en la guerra, y Jonatán, que había entrado en pacto con David y que era el heredero al trono también, pero que estaba en pacto con David y que no le importaba el trono sino el pacto, también Jonatán muere. No queda nadie de la descendencia, todos los hijos de Saúl mueren, no queda nadie de la descendencia excepto un niño de 5 años. Un niño de 5 años.
era nieto de Saúl. Se llamaba Mefiboset. Y cuando la noticia llega al palacio, porque llega un soldado y dice que todos los descendientes de Saúl han muerto, entra pánico, entra terror a toda la gente de palacio. Y entonces una nodriza llega y toma aquel bebé, aquel niño, aquel infante, lo lleva en hombros para salir apresuradamente huyendo de palacio. Y en aquel momento Mefiboset se le cae, se resbala de sus manos por la carrera que llevaba, se cae Mefiboset, y entonces aquel niño se le rompen las dos piernas y queda cojo. Aquella mujer de nuevo coge el niño y todos los de palacio huyen, llenos de pavor, llenos de temor. Aquel niño va gritando del dolor, pero también crecía en él un sentimiento de odio, un sentimiento de amargura, porque él responsabilizaba a David de lo que le había pasado a él. Ellos huyen millas y millas, días y noches, bajo frío y calores, sedientos, hambrientos, hasta llegar a un sitio llamado Lodebar. Un sitio llamado Lodebar en el desierto. Un lugar donde casi no había agua. Un lugar donde casi no había comida. Un lugar donde solamente mosquitos y alimañas eran lo que habían. Y allí llegaron ellos hasta Lodebar. Enseguida continuamos. Porque estoy libre. ¿Quién lo hizo? Porque España necesita lo que hay en el ministerio, la iglesia de Shekinah. Tengo que pedirle perdón a mi hijo, que lo he maltratado. Me libertó de la drogadicción. Me dio valor. Yo lo perdono. Me liberó y lo perdoné. Dios puede hacerlo también contigo, allí en tu iglesia, allí en tu nación, allí en tu casa, allí en tu vida. Y he podido sentir el gozo del Espíritu Santo en mi vida. ¡Lo mejor está por venir! Y solamente el poder del Espíritu Santo de Dios puede restaurar todo lo que han hecho con tu vida. ¡Fuego de Dios! Continuamos, Dios te ve. Qué tremendo, mis hermanos, porque tenemos que entender lo que comienza a sucederse aquí. Los años pasan y Mefiboset crece, se hace un adulto en medio de la escasez, en medio de las necesidades, en medio de toda aquel ambiente, en medio de aquella pobreza. Y cada mañana, allá en Lodebar, aquel hombre ahora llamado Mefiboset escudriñaba el horizonte. Escudriñaba el horizonte y ponía mucha atención y mucho cuidado,
para oír el galope de los caballos, porque él sabía que llegaría el día en que David lo alcanzaría, lo encontraría y lo mataría, pues este fue el mensaje que Saúl, su abuelo, le sembró. Mientras que cada mañana en el palacio, David se sentaba a la mesa del rey, y allí, cuando iba a desayunar, él miraba su muñeca, miraba su cicatriz. Me parece que la acariciaba y decía en su corazón: oh, si existiera un familiar de Jonatán, si existiera un familiar de Jonatán para bendecirlo, para hacerle bien, porque yo estoy en pacto con él. Cada mañana David oraba a Dios, queriendo encontrar a alguien de la familia de Saúl para hacerle bien. Y había ordenado que todas las tierras, todas las riquezas, todo lo de Saúl, lo de Jonatán, fuera apartado, porque él esperaba que llegara ese día en que él podía encontrar a alguien de la familia de Jonatán. Y siempre sentado a la mesa, cada mañana, quizás muchas veces lloraba y decía: yo verdaderamente amé a Jonatán. Cuánto, Dios, cuánto deseara yo que hubiera alguien de su familia vivo para hacerle bien, porque estoy en pacto con Jonatán. Pasados los años, un anciano llamado Siba, que no había podido huir porque se encontraba enfermo, quizá, pero que había sido siervo de Saúl, le había servido a Saúl en la mesa y ahora servía a David en la mesa del palacio. Siba observaba a David siempre, la actitud de David, y un día viene Siba delante del rey David y le dice: rey David, han sido años que yo he estado al servicio tuyo, han sido años que serví también al rey Saúl, y una cosa tengo que decirte: Saúl dijo que tú me matarías y aquí estoy vivo. Saúl dijo que tú serías cruel conmigo y solamente bien me has hecho. Saúl dijo que tú me odiarías y solamente me has amado. Saúl dijo que tú nos matarías a todos y hoy sirvo a la mesa contigo. David, rey David, todos estos años te he visto, te he observado, he conocido tu sentir. Me parece haber sentido los latidos de tu corazón cuando te acaricias la cicatriz en tu muñeca.
creo conocer tu corazón, David. Y yo sé que serías incapaz de hacerle daño a alguien de la familia de Saúl y de Jonatán. Yo sé que serías incapaz. Y yo sé que serías incapaz por causa del pacto. Rey David, te tengo una noticia. Hay alguien de la familia de Jonatán que vive. Hay alguien de la familia de Jonatán que vive. Cuando David oyó aquello, estaba sentado en su trono. Entró en él una expectativa. Siba, ¿qué dices? Rey David, hay alguien que vive de la familia de Jonatán. ¿Dónde? ¿Quién es? Es su hijo. Se llama Mefiboset. ¿Dónde vive? Vive en Lodebar. Inmediatamente David saltó de la silla del trono y de una vez sonó el bong y llamó a grandes voces a sus soldados, quienes entraron apresuradamente, los capitanes que estaban más cerca, y les dijo a todos ellos, les dijo: vayan, alisten los caballos más veloces, traigan los soldados mejores del palacio y vayan a Lodebar y tráiganme a Mefiboset. Tráiganme a Mefiboset. Tráiganlo aquí frente a mí. A David se le olvidó decirles que fueran caballerosos. Solamente les dijo: encuéntrenlo y tráiganmelo. Inmediatamente aquellos soldados corrieron a las caballerizas, ensillaron los caballos y aquellos caballos comenzaron a salir del palacio. El ruido era ensordecedor, parecía como el sonido de los truenos, donde los caballos galopaban millas y millas hasta llegar a Lodebar. Y allá en Lodebar estaba Mefiboset, fuera de una tienda, hambriento, sediento, lleno de amargura, lleno de resentimiento. Y ahora escucha el galopar de los caballos y dice: al fin me encontró. Esos son los caballos del rey. Esos son los caballos del rey. David me ha encontrado. Viene por mí. Me va a matar. Y entonces, como alguien lisiado, como alguien cojo, se arrastra de fuera de la tienda, entra en su tienda, jala las muletas que tenía y se mete debajo de una cobija vieja para procurar esconderse. Mientras los soldados entran a Lodebar, comienzan a derribar las tiendas, comienzan a derribar las tiendas de campaña y a gritar: ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está Mefiboset? Mefiboset temblaba debajo de aquella cobija, y comenzó a pasar por su memoria los 5 años cuando él se cayó de los brazos de la nodriza, se rompió y comenzó a recordar todos aquellos años. Echaba la culpa a David de aquella condición. Todos aquellos años hambriento, sediento, en aquella condición, le echaba él la culpa y responsabilizaba a David. Y en aquel momento lo único que deseaba era salir corriendo, pero no podía. Entonces se llenaba más de odio, hasta que un soldado llega, quita la cobija, lo levanta en vilo y dice: lo tengo, lo he encontrado.
pasan al carruaje del rey y con la misma velocidad aquellos caballos salen como truenos de nuevo para regresar al palacio. Entran al palacio y allí lo lanzan frente al rey David. David está sentado en su trono, donde ve aquel cuadro. David recuerda su pacto. Y comienza a sollozar y a sollozar. Se quita su corona, la pone a un lado, se quita la capa, la pone sobre el trono del rey, se acerca a Mefiboset y le dice: Mefiboset, mírame, Mefiboset. Y Mefiboset había clavado sus ojos en el enlosado del palacio. Solo diciendo: ¿cómo me va a matar? ¿Qué me va a hacer? Lleno de espanto, lleno de terror. Y le dice: Mefiboset, mírame. Y Mefiboset, con sus ojos clavados en el enlosado del palacio, dice: no voy a mirarte, rey. Lo único que deseara es poder matarte. Lo único que deseara es poder matarte, porque es el deseo que tengo de matarte. Tú me has hecho estar en esta condición por años y años, y lo único que deseo es matarte. Y de un momento a otro, uno de los soldados que estaban allí viendo aquel cuadro dio un paso adelante, tomó el cabello de Mefiboset, levantó su barbilla y le dice: mira, mi rey. Y cuando Mefiboset lo ve, se encuentra con la mirada, los ojos llorosos de David. Pero David le estaba señalando la muñeca. Le decía: Jonathan. Y en aquel momento toda la vida de Mefiboset pasó por su mente. Él estaba entendiendo lo que David le estaba diciendo. Él sabía ahora que David estaba en pacto con su padre Jonathan. Él conocía los principios y las condiciones del pacto y las bendiciones del pacto. Y entonces él dice: oh no, David, no. David, todos estos años he deseado matarte. Si tú supieras cómo te he maldecido, cómo he maldecido tu nombre, cómo me he llenado de odio, cómo he deseado que te mueras o poder yo matarte, David. Y David le decía: Jonathan, estoy en pacto con tu padre y tú en pacto conmigo, Mefiboset. Y aquel hombre tirado allí ahora se inclina y dice: no soy digno. Yo no soy digno de tu misericordia. Yo no soy digno de tu bondad. Yo no soy digno de tu amor. Yo no soy digno de tus palabras. Si yo lo que he deseado es matarte. Y David le dice:
Mefiboset, yo no mandé por ti, yo no te traje delante de mí, yo no te llamé por lo que tú has hecho. Yo te he llamado porque estoy en pacto con tu padre y tú en pacto conmigo. Si eso es para el Señor, déselo más fuerte. Aleluya. Aleluya. Enseguida continuamos. Las distancias ahora en el mundo están reducidas a un clic. Ese clic también te acerca a nosotros. Te acerca a Dios TV. Desde tu primer clic podrás ver videos, estudios y fotografías de nuestro ministerio. De un momento a otro podrás viajar a ciudades lejanas. Haga un clic para adquirir sus herramientas, para conocer el punto de vista del Eterno cuando le ve a usted como a una oveja. Cuando pone a su disposición el firmamento, un tabernáculo o una familia alrededor de un cordero. Enriquece tu vida y tu conocimiento a solo un clic. Accesa a nuestra tienda virtual y adquiere herramientas que elevan perspectivas. No te olvides, haz el clic que te lleva a www.diostv.net. Continuamos, Dios TV. Mis amados, concluyo preguntando: ¿qué dejó cojo, inútil a Mefiboset? Una mentira, un engaño, un pensamiento negativo. Lo dejó cojo, paralizado, inútil, una mentira. Este relato nos enseña que una mentira puede paralizarte. Este relato nos enseña que un pensamiento negativo puede paralizarte. Este relato nos enseña el poder de un pensamiento negativo, de un pensamiento satánico que puede hacer lo que hizo con Mefiboset. Este relato nos enseña que la amargura, el resentimiento, el deseo de venganza, la falta de perdón, mis amados, pueden sacarte del palacio. Este relato nos enseña que este tipo de actitudes y de pensamientos pueden sacarte de la abundancia, de la prosperidad, de la paz, del gobierno, del dominio, de la herencia de Dios, y llevarte a Lodebar, llevarte al desierto, allí donde se vive con hambre, con sed, donde se vive frustrado, donde se vive lleno de temor. Situaciones de estas te pueden llevar, pensamientos negativos, mentiras del diablo, engaños del diablo, te pueden llevar a Lodebar, al terreno de lo natural, allí donde no hay ambiciones, allí donde no hay metas, allí donde solamente hay parálisis, allí donde se vive metido bajo tiendas de una mente sin renovar. Situaciones de estas pueden paralizarte y llevarte a Lodebar, al lugar de la autocompasión, de la autoconmiseración, del conformismo, donde no hay presencia de Dios, donde no hay pacto, donde no hay amor. Situaciones de estas pueden paralizarte. Y aquí hay muchos y muchos que me están viendo por televisión también, que saben que Dios les está hablando. Y que estarán diciendo realmente: esa es mi condición. Pero mis amados, muchos matrimonios, muchas familias se encuentran hoy como Mefiboset, aquí en Lodebar.
con amarguras, con celos, con resentimientos, no se soportan entre ellos en el matrimonio, paralizado el amor, paralizadas las metas, las ambiciones como hogar, como matrimonio, como familia, sin motivación, sin deseo de continuar, sin pactos, sin pacto entre ellos ya, desilusionados, muchos desilusionados. Mis amados, el resentimiento, la amargura te va secando el pacto, va secando el pacto en tu matrimonio. Vas perdiendo la motivación. Sí, vas perdiendo la motivación. Usted sabe una cosa, 37 años de matrimonio y solo por la pura gracia y misericordia de Dios vivimos un milagro, y hoy nosotros vivimos una motivación constante. Entendemos que estamos en pacto. Entendemos que estamos en pacto y que lo que nos toca a nosotros es a nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Procuramos construir día a día nuestra relación, fortalecer nuestra relación, porque estamos en pacto con Dios y entre nosotros entramos un día. Ella me hizo entrar en pacto con Dios y yo a ella. Te amo. Pero cuando no entendemos estas verdades, qué fácil romper el pacto. Qué fácil cansarse de la mujer de tu juventud o del hombre de pacto que Dios te trajo a ti. Qué fácil romper el pacto de la unidad entre hombres y mujeres de pacto en un pueblo de pacto. Qué fácil tirar el servicio que Dios nos ha confiado porque no somos hombres o mujeres de pacto. Qué fácil, hermanos, dejar todo tirado. Qué fácil dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el escritor de los Hebreos. Qué fácil, ¿sabe por qué? Porque están en Lodebar, porque no están en palacio, porque no están en el palacio viviendo de la abundancia, viviendo de la riqueza de Dios, viviendo de la misericordia de Dios, conociendo las bondades de Dios, conociendo el amor de Dios. Por eso viven sin pacto, viven en una religión, pero no en una relación de pacto. Mis amados, hoy te dice el Espíritu Santo: sal de Lodebar, sal de la amargura, sal del resentimiento, sal del odio, de la falta de perdón, del deseo de venganza, sal del conformismo, sal de estarle echando la culpa a otros, sal de Lodebar y toma el lugar que Dios tiene para ti en el palacio. Vuelve a las riquezas del rey, vuelve a las riquezas del rey, porque el rey espera por ti para sentarte a la mesa a que comas de sus riquezas. Si eso es para el Señor, déselo más fuerte. ¡Oh, gloria a Dios! Estás, pueblo, estás en pacto con Dios. Y Dios no se olvida de sus pactos. Él es fiel. Estás en pacto con Dios. Eres un heredero de las promesas de Dios y coheredero con Cristo. Y por medio de Jesucristo estás en pacto con Dios. Tu lugar no es Lodebar. Tu lugar, mujer, tu lugar, varón, tu lugar, señorita, joven, tu lugar, matrimonio, familia de Dios, tu lugar, televidente, no es Lodebar. Dios está gritando: sal de Lodebar. Dios ha enviado sus ángeles, su palabra, su Espíritu Santo para sacarte de Lodebar. Simplemente cree en la palabra de Dios, que estás en pacto con Él, que Él no falla. Y que eres heredero de Dios. ¿Cuántos hay herederos de Dios aquí? Porque Mefiboset, para él ya no había herencia en su mente.
Y Dios le tenía guardada, y David, perdón, le tenía guardada la herencia por causa del pacto con con Jonatán. Dios te ha hecho heredero de sus promesas. Dios te ha hecho heredero de sus promesas por medio del pacto que Dios Padre hizo en la persona de Jesús y en la sangre vertida en el madero del Gólgota. Dios te está diciendo: sal del Lodebar, vuelve al palacio, vuelve a las bendiciones, vuelve a tu herencia, vuelve a tu herencia. ¿Cuántos herederos de la gracia de Dios hay aquí y de las promesas de Dios hay aquí? Recuerda que David devolvió las tierras, devolvió todo a Mefiboset, lo devolvió todo. No solamente lo devolvió, sino que lo honró. No solamente lo honró, sino que dijo, oiga, le dijo a Siba: todas las tierras, todas las riquezas de Jonatán ahora son de Mefiboset. Pero una cosa voy a pedirles, y es que Mefiboset a partir de ahora se me sienta a la mesa del rey, come de las riquezas del rey. Él va a ser honrado como heredero. Es lo que Dios quiere, mi hermano. Es lo que Dios quiere, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque estás en pacto con Él. Estás en pacto con Él. Él nos hizo entrar en pacto. Él nos hizo entrar en pacto con Él. No lo buscamos, Él nos buscó y nos hizo entrar en pacto con Él. Estás en pacto con Él. He dicho que estás en pacto con Él. Gloria a Dios. Por eso el Señor te dice y te grita hoy: sal de Lodebar, sal de tu amargura, sal de la tristeza, sal de la soledad, sal de la soledad. En el nombre de Jesús, sal de esa falta de perdón, sal de ese deseo de venganza, sal de ese resentimiento, sal del odio, sal de Lodebar, de la pobreza, y siéntate a la mesa del rey, que eres heredero de Él. Sal de Lodebar, amado televidente, sal de Lodebar. Tu sitio, tu lugar está en la mesa con el rey, porque estás en pacto con Dios por medio de la persona de Jesucristo, su Hijo amado, quien vertió su sangre en el madero del Gólgota. Recuerda, Dios es fiel, eres un Dios de pactos, y Él te ha hecho entrar en pacto con Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué poderoso mensaje acabamos de escuchar. Qué importante es ver que en el corazón de David estaba el ratificar y el mantener el pacto. Al igual en nuestro Señor Jesús, en su corazón está el ratificar el pacto. Seremos como Mefiboset, que siendo heredero de todo vivió en el desierto, vivió engañado, vivió sufriendo, siendo un heredero legítimo. Debes de confiar en el pacto. Debes de confiar en ese pacto nuevo sellado con la sangre del Cordero de Dios, que te hace heredero de una herencia maravillosa, y no como Mefiboset, que siendo heredero de todo vivió en tanta escasez, en tanto sufrimiento, con tanto engaño, y repito, siendo heredero de todo. Que no te pase la de Mefiboset. Toma la palabra que el Espíritu de Dios en forma tan poderosa ha depositado en tu corazón en este día. Entiende que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo, y que tienes derecho a disfrutar y a vivir dentro de esa herencia maravillosa conquistada en la cruz del Calvario a través de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. No en Lodebar, no como hizo y vivió Mefiboset por haber escuchado el engaño del enemigo. Sacúdete del engaño del enemigo y accesa a tu herencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús el Señor. A partir de ahora, siéntate a la mesa del Rey. Ese es tu lugar. Para eso has sido llamado. Recuérdalo bien, siéntate a la mesa del Rey y disfruta de tu herencia. Y recuerda, Dios te ve.
Y recuerda, Dios te ve. Y aquella cicatriz procuraban que se pusiera muchas veces bien fea como señal. Enseguida continuamos. Desde los 5 años yo fui abusada. ¡Soy libre! ¡Soy una mujer libre! Directamente desde Italia, Panamá. Tuve un encuentro personal con el Señor. Gitana, directamente desde España. Él me libertó del dolor y la tristeza. Ya viene de Japón. Quiero pedirle perdón a mi hijo. Colombia. Perdóname, mami. De México. Esto es verídico, hermanos. Poder en los encuentros del modelo de Jesús. Hoy Perdió su herencia por oír palabras engañosas. Quiero hablarles de alguien que yo sé que usted ama entrañablemente. De un Dios de pactos. Sobre este Dios de pactos estuvimos viendo diferentes pasos o formas que se ejecutaban al hacer pacto. Vimos entonces el animal sacrificado. Vimos el animal sacrificado. Vimos que también una forma de hacer pacto era cuando intercambiaban la túnica, cuando intercambiaban la túnica o cuando intercambiaban el cinto. Otro de los pasos en el pacto, el intercambio de nombres. Habían otros pasos. Uno de ellos en el pacto, otro de ellos era una cena juntos. Se reunían, celebraban una cena juntos. En la cena había pan, había vino. Mojaban el pan en el plato el uno del otro, en el vino el uno del otro, porque allí estaban diciendo, aquello era símbolo de un pacto de fidelidad, era símbolo de un pacto de lealtad, de paz. Había otro paso, el memorial, muy sencillo, levantaban un altar como testigo del pacto que estaban haciendo. Lo vemos en la Biblia, Jacob y Labán. Pero quiero ir a un paso muy interesante, y era el paso de la señal en la muñeca. El paso de la señal en la muñeca. Los dos pactantes abrían sus muñecas, hacían una herida muy grande, comenzaban a dejar correr la sangre. Luego unían sus manos y unían sus muñecas hasta que la sangre se mezclara. Y aquello tenía un simbolismo poderoso. Somos hermanos de sangre. Somos una sangre. Estoy en pacto contigo y tú conmigo. Y si tú mueres o si yo muero, estoy en pacto contigo. Tus hijos, tu esposa, tu generación,
tus nietos están en pacto. Y recuerda, Dios te ve. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Qué importante saber que a través del nuevo pacto, ese pacto que fue sellado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos garantiza una herencia maravillosa. Qué importante saber eso, de que somos herederos y coherederos y que tenemos acceso a una maravillosa herencia. Pero ¿cuánto pueblo de Dios que acepta el engaño del enemigo? Palabras que el enemigo susurra a la mente para evitar que verdaderamente poseamos lo que ya nos ha sido entregado. ¿Cuánto pueblo de Dios sufre de necesidades, sufre de muchísimas cosas, enfermedad, qué sé yo, que no le permiten tomar esa herencia por ese engaño susurrado por el enemigo a la mente, a través de pensamientos engañosos, a través de pensamientos de mentiras? Y ¿sabes una cosa? Eso le pasó a un personaje que, aún teniendo todo el derecho a gozar de una herencia, escuchó unas palabras engañosas que lo llevaron a vivir en la miseria, que lo llevaron a vivir en la soledad, que lo llevaron a vivir en aflicción, que lo llevaron a vivir en temor, en angustia, siendo un heredero, teniendo todo el derecho legal de disfrutar de su herencia, teniendo todo ese derecho legal, vivía como un pordiosero, vivía lleno de angustia y temor. Ese personaje se llamó Mefiboset. Mefiboset, nieto de Saúl. Mefiboset, el que